Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, déjame pedirte algo muy simple pero muy importante. Apaga el celular, ponlo en silencio, no porque sea pecado contestar un mensaje, sino porque lo que hoy vamos a hablar requiere atención, requiere corazón abierto y requiere valentía. No es una charla cómoda, no es una charla ligera, es una de esas conversaciones que uno no busca, pero que cuando llegan, si las escuchas con honestidad, te cambian la vida. Hoy no vengo a hablarte de éxito, no vengo a hablarte de motivación barata, no vengo a decirte que todo va a salir bien sin que tengas que hacer nada. Hoy vengo a hablarte de algo que está afectando a muchísima gente dentro de la iglesia y fuera de ella, pero que casi nadie se anima a señalar con claridad. Hoy vengo a hablarte de algo que parece inofensivo, cotidiano, normalizado, pero que espiritualmente está teniendo consecuencias devastadoras, y quiero que me escuches hasta el final antes de sacar conclusiones, antes de decir esto no es para mí, porque normalmente los mensajes que más rechazamos son los que más necesitamos. Quiero hablarte de las puertas que abrimos sin darnos cuenta, de las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, de esas cosas que nadie predica porque no suenan modernas, no suenan cool, no suman likes, pero que delante de Dios son profundamente serias. Y no lo digo desde la teoría, lo digo desde años de escuchar personas, matrimonios, familias enteras que llegan diciendo lo mismo: no sabemos qué pasó, todo estaba bien y de repente se rompió, no entendemos por qué hay tanta opresión en casa, rezamos, vamos a misa, pero algo no está bien. Y cuando empiezas a rascar un poco, cuando empiezas a mirar más allá de lo superficial, descubres un patrón. Siempre hay puertas abiertas, siempre hay espacios que nunca fueron consagrados, siempre hay cosas que se permitieron sin discernimiento, sin oración, sin preguntarse qué estaban dejando entrar. La Biblia es clarísima cuando dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas. Eso significa que hay una realidad espiritual que no vemos, pero que opera, y negar eso no nos hace más inteligentes, nos hace más vulnerables. El enemigo no necesita que creas en él, le basta con que lo ignores. Durante muchos años hemos reducido la fe a lo emocional. Si me siento bien, Dios está. Si me siento mal, algo anda mal. Pero la fe bíblica no funciona así. La fe bíblica entiende que hay principios espirituales, leyes espirituales, puertas espirituales, y así como hay cosas que atraen la presencia de Dios, hay cosas que atraen exactamente lo contrario. Déjame decirlo con claridad desde el principio para que no haya confusión. No estoy hablando de superstición. No estoy diciendo que los objetos tengan poderes mágicos por sí mismos. Estoy hablando de simbolismo espiritual, de autoridad, de consentimiento. Porque en el mundo espiritual nada entra si no se le da permiso. Y muchas veces ese permiso no se da con palabras, se da con decisiones, con hábitos, con lo que toleramos. Efesios 4:27 lo dice de una manera brutalmente sencilla: no den lugar al enemigo. No dice no lo adoren, no dice no hagan pactos, dice no le den lugar. Lugar es espacio, lugar es permiso, lugar es entrada, y uno puede darle lugar al enemigo sin darse cuenta, creyendo que no pasa nada, creyendo que es exageración, creyendo que Dios no se fija en esas cosas. Pero Dios sí se fija, porque Dios no mira solo lo que haces, mira lo que permites. Hoy quiero empezar una serie de enseñanzas que no buscan asustarte, sino despertarte, porque hay hogares que están espiritualmente contaminados y no lo saben. Hay casas donde se reza, pero también se convive con símbolos, prácticas y ambientes que contradicen esa oración. Y luego nos preguntamos por qué no hay paz, por qué los hijos están perdidos, por qué el matrimonio está frío, por qué la fe se apagó. La casa no es solo un lugar físico. La casa es un altar, es un territorio espiritual, es el espacio donde se forman las personas que amas. Y todo territorio que no se consagra conscientemente termina siendo disputado.
En el Antiguo Testamento Dios era extremadamente específico con Israel respecto a lo que podía entrar en sus casas. No porque Dios fuera obsesivo, sino porque entendía algo que nosotros hemos olvidado. Lo que entra a tu casa, entra a tu vida. Lo que decora tu hogar, forma tu mente. Lo que toleras en tu espacio íntimo, educa tu espíritu. Deuteronomio dice algo que hoy casi no se predica: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Fíjate qué fuerte. No dice no la adores, dice no la traigas. Porque hay cosas que aunque no las adores, contaminan. Hay cosas que aunque no les rindas culto, afectan la atmósfera. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque nos gusta un cristianismo que no nos cuestione el estilo de vida, la estética, las elecciones. Un cristianismo que bendiga todo. Pero el Dios de la Biblia no bendice todo. Dios santifica, y santificar significa separar. Durante este tiempo voy a hablarte de símbolos, de ambientes, de decisiones aparentemente pequeñas que abren puertas grandes. Y hoy quiero comenzar por algo muy concreto: cómo muchas personas han llenado sus casas de cosas que espiritualmente representan oscuridad, confusión, desgaste, y luego se sorprenden cuando eso mismo empieza a manifestarse en sus vidas. No te estoy pidiendo que me creas a ciegas, te estoy pidiendo que escuches, que evalúes, que ores y que seas honesto, porque después de escuchar esto ya no podrás decir no sabía. Y Dios nunca responsabiliza por lo que no sabías, pero sí por lo que decides ignorar. Mi objetivo no es que salgas de aquí asustado, mi objetivo es que salgas despierto, que mires tu casa con otros ojos, que revises tu vida con otros criterios, que entiendas que la paz no se improvisa, se protege, que la fe no solo se confiesa, se cuida, y que el hogar no solo se decora, se consagra. Si estás dispuesto a escuchar con humildad, este mensaje puede marcar un antes y un después. Si no, será solo una charla más que escuchaste y olvidaste. La decisión, como siempre, será tuya. Ahora bien, para poder avanzar, necesito que entendamos algo fundamental: Dios no es improvisado. Dios no actúa al azar. Dios no se mueve por capricho. Todo lo que Dios hace tiene orden, tiene intención y tiene significado. Y cuando uno lee la Biblia con atención, descubre que Dios habla constantemente a través de símbolos. No porque le guste lo místico, sino porque el símbolo comunica verdades profundas de una manera que atraviesa generaciones, culturas y lenguajes. Jesús no hablaba en conceptos abstractos, hablaba de semillas, de ovejas, de puertas, de luz, de tinieblas. El Espíritu Santo no desciende como una idea, desciende como paloma. Cristo no es llamado simplemente Salvador, es llamado Cordero. Y Satanás no es descrito como una fuerza neutra, es descrito como serpiente, como león rugiente, como dragón. La Biblia está llena de imágenes porque el mundo espiritual se mueve en códigos, en representaciones, en realidades que van más allá de lo visible. Entonces, cuando alguien dice eso es solo decoración, el problema no es el objeto. El problema es la ignorancia espiritual, porque todo símbolo comunica algo, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo sepas, aunque no lo creas. El mundo espiritual no funciona según tu opinión, funciona según principios. Déjame explicártelo de una manera simple. Si tú colocas una bandera en un territorio, esa bandera declara pertenencia. No necesita hablar, no necesita moverse. La sola presencia comunica algo. Declara autoridad, declara dominio, declara identidad. En el ámbito espiritual sucede exactamente lo mismo. Lo que colocas en tu hogar está declarando algo, aunque tú no lo verbalices. Por eso Dios fue tan radical con Israel cuando entraban a nuevas tierras. No solo les decía que derribaran los altares paganos, les decía que destruyeran las imágenes, que no tomaran nada para sus casas, que no conservaran recuerdos, que no mezclaran. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo que se tolera se normaliza, y lo que se normaliza termina gobernando. El gran problema de nuestra generación no es
que adore ídolos explícitos. El problema es que convivimos con símbolos sin discernimiento. Hemos mezclado lo santo con lo profano. Hemos puesto cruces en la pared y oscuridad en los rincones. Hemos aprendido a orar, pero no a proteger. Y luego nos preguntamos por qué sentimos una opresión que no sabemos explicar. He escuchado a personas decir: Padre, yo rezo, pero cuando entro a mi casa me siento raro. Cuando salgo todo está bien, pero en mi casa hay un peso. Mis hijos no duermen bien. Mi matrimonio cambia cuando estamos en casa. Y no siempre es psicológico. No todo es estrés. No todo es cansancio. A veces es espiritual. Y mientras no lo reconozcamos, no lo vamos a poder resolver. La casa es el lugar donde bajas la guardia. Es donde eres tú, donde no actúas, donde no finges. Y por eso mismo es el lugar que más necesita cobertura espiritual. Porque si el enemigo logra contaminar la casa, contamina la fuente, contamina el descanso, contamina la intimidad, contamina la formación. Y aquí es donde quiero ir al grano. Hay símbolos que la Biblia asocia directamente con oscuridad, confusión, desgaste, veneno, robo, impureza. No porque el animal sea malo en sí mismo, Dios creó todo, sino porque espiritualmente representan actitudes, estrategias y realidades del enemigo. Y cuando esos símbolos están presentes en un hogar cristiano, hay una contradicción espiritual que genera conflicto. Hoy quiero empezar hablándote de uno de los símbolos más aceptados, más normalizados y más peligrosos, precisamente porque parece inofensivo: la lechuza. La lechuza se ha vendido culturalmente como símbolo de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento. La ves en libros, en universidades, en decoración elegante, y la gente la pone en su casa pensando que está declarando sabiduría. Pero la pregunta que deberíamos hacernos no es qué dice la cultura, sino qué dice la palabra. En la Biblia, la lechuza nunca aparece asociada a sabiduría. Nunca aparece asociada a desolación, a abandono, a juicio. En Levítico se la menciona entre los animales impuros. En Isaías, cuando se describe una tierra abandonada por la presencia de Dios, se dice que allí moran la lechuza y el cuervo, es decir, donde la gloria se fue, donde quedó el vacío, donde quedó la ruina. Y esto no es casualidad. La lechuza es un animal nocturno, no ama la luz, vive en la oscuridad, caza en silencio, ve en la noche, pero es ciega de día. Espiritualmente eso representa algo muy claro: personas que se acostumbran a la oscuridad, personas que pierden sensibilidad espiritual, personas que empiezan a confundir verdades básicas, personas que ya no distinguen bien lo que antes era evidente. He visto hogares llenos de lechuzas decorativas donde la fe se volvió confusa, donde antes había convicciones firmes y ahora hay dudas constantes, donde se relativiza todo, donde ya no se sabe qué está bien y qué está mal, donde se justifica el pecado con argumentos inteligentes, porque la lechuza no ataca la inteligencia, ataca la claridad espiritual. Y algo más: la lechuza afecta la noche, y no es casualidad que en esos hogares haya insomnio, pesadillas, miedo nocturno, niños que se despiertan llorando sin saber por qué. Porque la noche es el tiempo del descanso y el enemigo siempre quiere atacar el descanso. Porque quien no descansa no discierne, quien no descansa se debilita. Jesús dijo claramente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Entonces dime tú con honestidad, ¿qué hace un símbolo de tinieblas en un hogar que dice seguir a la luz? No se trata de estética, se trata de coherencia espiritual. Si tienes lechuzas en tu casa, no importa si son lindas, caras, si te las regaló alguien querido, no importa. Si representan oscuridad, tienen que salir, porque la paz vale más que la decoración. La claridad espiritual vale más que el gusto personal, y ningún objeto vale más que la salud espiritual de tu familia. Y esto recién empieza,
porque hay otros símbolos igual de normalizados, igual de peligrosos, que hemos permitido sin discernir y que están drenando, enredando, envenenando y desgastando hogares enteros sin que la gente se dé cuenta. Pero antes de avanzar, quiero que te hagas una sola pregunta con total honestidad. ¿Estás dispuesto a revisar tu casa como un territorio espiritual o prefieres seguir tratándola solo como un espacio físico? Porque de esa respuesta depende todo lo que viene después, ¿no? Porque si decides mirar tu casa solo como metros cuadrados, muebles y decoración, entonces nada de lo que voy a decir tendrá sentido. Pero si entiendes que tu hogar es un territorio espiritual, un lugar donde se libra una batalla silenciosa todos los días, entonces empiezas a ver con otros ojos, a discernir con otra profundidad y a tomar decisiones que antes no te parecían necesarias. El problema es que muchas veces queremos los resultados del reino sin aplicar los principios del reino. Queremos paz, pero no queremos orden. Queremos protección, pero no queremos renuncia. Queremos bendición, pero no queremos limpiar. Y Dios no funciona así. Dios bendice lo que se le consagra, no lo que se le comparte. Jesús fue muy claro cuando dijo que nadie puede servir a dos señores. No dijo que es difícil, dijo que es imposible. Y eso aplica también a los espacios. Tu casa no puede ser mitad altar y mitad trinchera. O es un lugar consagrado a Dios, o es un lugar donde el enemigo tiene permiso parcial, y el permiso parcial sigue siendo permiso. Ahora quiero llevarte un poco más profundo, porque esto no es solo sobre objetos, es sobre mentalidad. Vivimos en una época donde se nos enseñó a no cuestionar nada. Cada uno hace lo que quiere. No juzgues. Todo es relativo, pero la Biblia no es relativa. La verdad no es negociable. Y el amor verdadero no consiste en callar lo que daña, sino en advertir a tiempo. Hay padres que cuidan más la alimentación física de sus hijos que la espiritual. Revisan etiquetas, evitan azúcar, evitan grasas, pero no revisan lo que entra por los ojos, por los oídos, por el ambiente del hogar. Y luego se sorprenden cuando los hijos crecen confundidos, ansiosos, sin identidad, sin hambre de Dios. El hogar forma. Siempre, aun cuando no te das cuenta, forma con lo que se habla, con lo que se tolera, con lo que se exhibe. Los niños no aprenden solo de lo que les dices, aprenden de lo que ven todos los días. Aprenden qué es normal, aprenden qué se celebra, aprenden qué se permite. Y aquí entra otro símbolo que parece hasta simpático para muchos, pero que espiritualmente tiene un peso muy fuerte: el murciélago. El murciélago es un animal que vive en cuevas, en lugares húmedos, oscuros, escondidos. Sale solo de noche, huye de la luz, y en muchas culturas está asociado directamente con la muerte, con el vampirismo, con lo oculto. No es casualidad que sea un símbolo central en todo lo relacionado con vampiros y oscuridad. Eso no nació de la nada. La Biblia lo menciona claramente entre los animales impuros. No porque Dios tenga algo contra el animal, sino porque representa una forma de vida incompatible con la luz. El murciélago se alimenta chupando, toma vida de otro, no da, drena. Y espiritualmente el murciélago representa exactamente eso: drenaje, agotamiento, personas que siempre están cansadas, hogares donde nadie descansa realmente, donde duermes pero no recuperas fuerzas, donde el dinero entra pero nunca alcanza, donde el tiempo pasa pero no rinde, donde siempre falta algo, aunque en teoría no debería faltar nada. He visto casas con decoración gótica, murciélagos, ambientes oscuros donde hay una sensación constante de desgaste. Nada explota de golpe, todo se va consumiendo lentamente, como una vela que se apaga sin que nadie la sople y la gente dice: no sé qué me pasa, estoy cansado de vivir cansado. El murciélago no mata rápido, drena, chupa, desgasta, y cuando ese símbolo está presente, especialmente cuando se normaliza en adolescentes, cuando se romantiza la oscuridad, se está enviando un mensaje muy claro al mundo espiritual. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No vida a medias, no vida agotada, vida abundante. Entonces dime, ¿por qué llenar tu casa de símbolos que representan muerte,
desgaste y oscuridad. Y aquí quiero ser muy claro con los padres, no es inocente cuando un adolescente se siente atraído constantemente por lo oscuro, por lo gótico, por lo macabro. No es solo una etapa, es una señal. Y si además el ambiente del hogar refuerza eso, el problema se profundiza. No se corrige ignorándolo, se corrige trayendo luz. No se trata de prohibir todo con gritos, se trata de explicar, de enseñar, de acompañar, pero también de marcar límites claros, porque hay símbolos que no se negocian. Hay puertas que no se abren, hay cosas que simplemente no entran en una casa que quiere honrar a Dios. Si tienes murciélagos decorativos, figuras, cuadros, adornos, aunque sea por moda, aunque sea por estética, es momento de sacarlos, porque la moda pasa, pero las consecuencias espirituales permanecen, y nadie vale más que la paz de tu hogar. Y lo que voy a decir ahora es clave. Quitar el símbolo es importante, pero no es suficiente, porque los símbolos representan realidades internas. Si hay drenaje, agotamiento, desgaste, hay que ir a la raíz. Hay relaciones que están chupando vida, hay hábitos que están drenando el alma, hay rutinas que están apagando el espíritu. No todo lo que te cansa es malo, pero todo lo que te vacía constantemente sin edificar necesita ser revisado, porque Dios no te creó para sobrevivir agotado, te creó para vivir lleno. Y todavía hay más, porque así como hay símbolos que drenan, hay símbolos que enredan, que confunden, que atrapan lentamente hasta que no sabes cómo salir. Y de eso voy a hablarte a continuación, porque muchos hogares no están drenados, están atrapados y no saben en qué momento quedaron presos. Y cuando una casa no está drenada, sino atrapada, el sufrimiento es distinto, porque el drenaje te cansa, pero el enredo te desespera. El enredo te quita la paz porque no sabes por dónde empezar, no sabes qué cortar, no sabes a quién creerle, no sabes qué decisión tomar. Todo se vuelve complicado, todo se vuelve pesado, todo se vuelve confuso. Y aquí aparece otro símbolo que muchos consideran inofensivo, incluso artístico, pero que espiritualmente representa una de las estrategias más antiguas del enemigo: la araña. La araña no ataca de frente, no persigue, no hace ruido. La araña teje pacientemente, en silencio, hilo por hilo. Y cuando la presa cae, no se da cuenta de inmediato. Al principio cree que puede salir, cree que es solo una molestia, pero cuanto más se mueve, más atrapada queda. La Biblia usa la telaraña como imagen de algo frágil, engañoso, que no sostiene. Job dice que la confianza del impío es como tela de araña. Parece firme, pero no lo es. Parece estructura, pero no aguanta peso real. Y espiritualmente eso es exactamente lo que pasa en muchos hogares. He visto familias completamente enredadas, conflictos que nadie sabe cómo empezaron, problemas económicos que no se entienden, relaciones tensas donde todos están a la defensiva, secretos, medias verdades, silencios largos. Y cuando preguntas ¿cuándo empezó esto?, nadie sabe responder, porque no empezó con una explosión, empezó con un hilo, una mentira pequeña, una decisión sin consultar a Dios, un límite que no se puso, un no pasa nada. Y el enemigo hizo lo que siempre hace, tejió despacio, sin apuro, porque el enemigo no tiene prisa, tiene paciencia. Cuando hay símbolos de arañas en un hogar, cuando se normaliza su imagen, su estética, su presencia, se está normalizando espiritualmente el enredo, la confusión, la trampa, la doble vida, personas que dicen una cosa pero viven otra, familias donde nadie habla claro, donde todo es implícito, donde nada se enfrenta. Y la araña prospera en la oscuridad, no teje en lugares iluminados, necesita rincones, necesita descuidos, necesita que nadie mire. Por eso los enredos familiares casi siempre se sostienen por lo que no se dice, por lo que se evita, por lo que se barre debajo de la alfombra. Jesús dijo algo muy simple y muy poderoso: la verdad los hará libres. No dijo que la verdad los hará sentir cómodos, dijo que los hará libres. Y la libertad casi siempre empieza con incomodidad, con conversaciones
difíciles, con decisiones valientes. Si en tu casa hay enredos constantes, si todo parece complicado, si sientes que estás atrapado en situaciones que no sabes cómo resolver, es momento de revisar no solo los símbolos, sino también los silencios, porque la araña no solo se combate quitando la telaraña, se combate encendiendo la luz. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Esto no es para que empieces a ver demonios en todos lados, no es para que te vuelvas paranoico, es para que te vuelvas consciente, porque la conciencia trae autoridad. Lo que no se nombra, domina. Lo que se identifica, se puede enfrentar. Ahora hay otro símbolo que ya no actúa en silencio, actúa con dolor, con veneno, con traición, y cuando entra en un hogar, deja heridas profundas que duran años si no se sanan correctamente. El alacrán. La Biblia no tiene ningún problema en asociar al escorpión con el poder del enemigo. Jesús mismo dijo que nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. El escorpión representa tormento, dolor punzante, ataques repentinos, palabras que hieren, traiciones que no esperabas. El alacrán no mata siempre, a veces solo hiere, pero la herida duele, quema y deja marca. Espiritualmente eso se manifiesta en palabras dichas en momentos de ira que nunca se olvidan, en traiciones familiares, en heridas emocionales que siguen abiertas años después. He visto casas donde hay figuras de alacranes, incluso disecados, incluso como trofeos, y detrás de eso hay historias de amargura, personas que no han perdonado, personas que guardan rencor como si fuera una identidad, y el alacrán se convierte en símbolo de ese veneno interno. Y aquí está la trampa: el veneno no mata al que fue picado solamente, mata lentamente al que lo guarda. El resentimiento es veneno que uno bebe esperando que el otro muera, y mientras tanto la casa se llena de palabras duras, de silencios hostiles, de ambientes pesados. La Biblia dice que de una misma boca no pueden salir bendición y maldición, no pueden convivir, no pueden mezclarse. Y un hogar donde se permite el veneno verbal, aunque haya cruces en las paredes, no será un hogar en paz. Si hay alacranes en tu casa, físicos o simbólicos, es tiempo de sacarlos, pero también es tiempo de perdonar, porque no sirve de nada limpiar la decoración si el corazón sigue lleno de veneno. El alacrán externo se quita con la mano, el interno solo se quita con gracia y decisión. Y esto nos lleva a otro nivel todavía más incómodo, porque hay símbolos que no hieren de golpe, sino que contaminan lentamente, que se esconden, que se multiplican en la oscuridad, y cuando te das cuenta ya están en todas partes. Y de eso quiero hablarte ahora, porque aquí muchos se van a sentir confrontados, porque cuando la contaminación entra, ya no hablamos solo de heridas o enredos, hablamos de impureza. Y la impureza no siempre se nota de inmediato. La impureza se esconde, se adapta, sobrevive en cualquier ambiente y se reproduce en silencio. Y aquí aparece un símbolo que a nadie le gusta ver vivo en su casa, pero que increíblemente algunos toleran como imagen, como arte, como rareza: la cucaracha. Nadie quiere cucarachas caminando por su cocina, pero espiritualmente muchos conviven con lo que la cucaracha representa: suciedad escondida, contaminación silenciosa, pecado que no se confiesa, cosas que se hacen de noche y se esconden de día. La cucaracha ama la oscuridad, sale cuando nadie mira, y donde hay una, casi nunca hay una sola. La Biblia es muy clara con todo lo que se arrastra, con todo lo que vive en la inmundicia, no porque Dios sea delicado, sino porque entiende algo que nosotros a veces olvidamos: lo impuro contamina y no necesita hacer ruido para hacerlo, basta con estar. He acompañado personas que luchan durante años con pecados secretos, especialmente en el área sexual, gente que ama a Dios, que va a misa, que sirve, pero que vive una doble vida. Y cuando uno empieza a hablar con honestidad, aparece el patrón. Todo se hace en secreto, todo se justifica, todo se esconde como la cucaracha. Y el problema del pecado escondido no es solo el pecado, es el desgaste que produce, la culpa, la vergüenza, la distancia emocional, el aislamiento.
familias donde nadie se mira a los ojos, matrimonios sin intimidad real, padres ausentes emocionalmente, hijos desconectados, porque la impureza no se queda en un área, se filtra a todas. Un hogar no puede ser un lugar de pureza si se tolera la contaminación en silencio. No importa cuántas veces ores, si no traes luz, la oscuridad seguirá creciendo. La Biblia dice que el que anda en luz es limpiado, no el que se esconde, no el que justifica, el que anda en luz. Y aquí quiero decirlo con amor, pero con claridad. Si hay pornografía en tu vida, no es un tema privado, está afectando tu casa. Si hay adulterio, no es solo un error personal, está contaminando el ambiente espiritual. Si hay fornicación normalizada, si hay prácticas que sabes que no honran a Dios, no puedes esperar paz, no porque Dios castigue, sino porque la impureza destruye por naturaleza. Y así como nadie limpia una casa infestada de cucarachas sin abrir los muebles, sin mover lo que está escondido, tampoco se limpia un hogar espiritualmente sin decisiones radicales, sin confesión, sin arrepentimiento, sin cortar accesos. Pero todavía hay otro símbolo que actúa de una manera distinta. No contamina desde la suciedad, sino desde la pérdida, desde el robo silencioso, desde la destrucción progresiva. Y muchos hogares están sufriendo esto sin darse cuenta. El ratón no entra a una casa a hacer escándalo, entra por un agujero pequeño, roe de a poco, destruye cables, madera, comida, y cuando lo notas, el daño ya está hecho. Espiritualmente, el ratón representa pérdidas pequeñas pero constantes, dinero que se va, tiempo que se pierde, relaciones que se enfrían, detalles que se descuidan. He visto familias donde no hay una gran crisis, pero todo se va deteriorando. El matrimonio ya no se cuida, la comunicación se reduce, el dinero nunca alcanza, siempre hay gastos imprevistos y nadie sabe explicar por qué. Porque el ratón no se ve, pero trabaja todas las noches. Jesús dijo que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y no siempre roba de golpe, a veces roba de a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes lo que antes tenías: la pasión, la fe, la alegría, la conexión. Y cuando el ratón actúa durante mucho tiempo, ataca los fundamentos. Así como roe cables y provoca incendios, espiritualmente roe la base, la confianza, la unidad, la estabilidad. Y cuando eso se rompe, todo lo demás tiemblan. Pero hay un último símbolo, quizá el más sutil de todos. No ataca con dolor, no contamina con suciedad, no roba de golpe, simplemente desgasta lentamente, pacientemente, hasta que lo valioso deja de servir. La polilla. Jesús habló de la polilla, dijo que destruye lo que es valioso, no la basura, lo bueno, lo fino, la ropa importante, y lo hace sin ruido, sin aviso. Cuando te das cuenta, ya hay agujeros. Espiritualmente, la polilla representa la erosión de la fe, personas que no dejaron de creer de un día para otro, simplemente se enfriaron. Dejaron de orar, dejaron de ir a misa, dejaron de leer la palabra, dejaron de servir, dejaron de luchar, y un día miran atrás y ya no reconocen su propia vida espiritual. No hubo un pecado escandaloso, hubo descuido, no hubo una traición pública, hubo apatía, y la polilla hizo su trabajo. Y ahora quiero decirte algo muy importante: todo lo que te estoy diciendo no es para condenarte, es para despertarte, porque Dios no solo señala el problema, Dios siempre ofrece restauración. Pero la restauración empieza cuando reconoces que puertas se abrieron. Tu casa puede volver a ser un lugar de paz, tu vida puede ser restaurada, tu fe puede ser renovada, pero no mientras sigas llamando normal a lo que espiritualmente te está destruyendo. La pregunta final no es si esto es fuerte, la pregunta es si estás dispuesto a tomar decisiones, porque el reino de Dios no se construye con intenciones, se construye con obediencia. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, porque escuchar sin decidir es el engaño más grande. Hay gente que se emociona, que asiente con la cabeza, que dice amén,
pero no cambia nada. Y el enemigo no se preocupa por lo que escuchas, se preocupa por lo que aplicas. Mientras todo quede en palabras, las puertas siguen abiertas. Por eso ahora quiero llevarte a un punto clave. No basta con identificar los símbolos, no basta con entender lo que representan. Hay que cerrar las puertas. Y cerrar puertas espirituales siempre implica acción concreta. Dios nunca sana a alguien sin pedirle que haga algo. Al paralítico le dijo, levántate. Al ciego le dijo, ve y lávate. A Lázaro le dijo, sal afuera. La fe verdadera siempre se traduce en movimiento. Si hoy reconoces que en tu hogar ha habido confusión, desgaste, enredos, veneno, impureza, pérdidas o erosión espiritual, no lo minimices. No digas es normal. No digas a todos les pasa. Tal vez a muchos les pasa, pero no es el plan de Dios para ti ni para tu casa. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No por falta de amor, no por falta de intención, por falta de conocimiento. Y hoy el conocimiento te fue dado. Ahora la responsabilidad también. Déjame guiarte en algo muy práctico, porque la espiritualidad que no baja a lo cotidiano se vuelve mística, vacía. Lo primero que necesitas hacer es un inventario honesto. Camina por tu casa, sin prisa, sin miedo. Mira con otros ojos, no con ojos estéticos, con ojos espirituales. Pregúntate qué representa cada cosa, qué comunica, qué declara. No todo es pecado, no todo es malo, pero todo comunica algo. Y lo que comunica oscuridad, aunque sea elegante, no pertenece a un hogar que quiere vivir en la luz. No importa si te lo regaló alguien querido, no importa si es caro, no importa si siempre estuvo ahí. Hay cosas que se honran soltándolas. Lo segundo es remover. Y aquí es donde muchos se detienen, porque remover duele, porque implica pérdida, porque implica explicar a otros. Pero la obediencia casi siempre incomoda antes de liberar. No se trata de regalar esos objetos, no se trata de pasárselos a otro. No transfieras la carga, deshazte de ellos, rompe, tira, quema si es necesario. No dramatices, pero sé firme. En la Biblia, cuando el pueblo se arrepentía, quemaba los objetos que los ataban al pasado. No los guardaba como recuerdo, no los vendía, los destruía, porque entendían que no todo se recicla. Hay cosas que se eliminan. Lo tercero es limpiar. Y no me refiero solo a barrer o pasar un trapo. Me refiero a marcar un antes y un después. A decir, esto ya no tiene lugar aquí. Limpia los espacios donde estaban esos objetos. Abre las ventanas. Deja entrar la luz. Cambia la atmósfera. Porque el cuerpo entiende lo que el espíritu decide. Luego viene algo muy poderoso: consagrar. Tu casa no se limpia solo quitando lo malo, se llena con lo bueno. Ora en cada habitación. No necesitas palabras complicadas, necesitas autoridad. Di en voz alta que esa casa le pertenece a Cristo, que ahí no hay lugar para la oscuridad, que toda puerta que fue abierta se cierra en el nombre de Jesús. No tengas miedo de orar en voz alta. La fe callada no cierra puertas. Declara, proclama, bendice. Porque el enemigo huye cuando encuentra autoridad, no cuando encuentra silencio. Y algo más: reemplaza conscientemente, no dejes los espacios vacíos. Pon símbolos de vida, de fe, de verdad. Una Biblia abierta, una cruz, una imagen que te recuerde quién gobierna ese hogar. No como superstición, sino como declaración. Y finalmente, establece nuevos criterios. Decide que de ahora en adelante no va a entrar nada a tu casa sin discernimiento. No por miedo, sino por responsabilidad. No todo lo que se vende conviene. No todo lo que está de moda edifica. No todo lo que es arte es neutro. Habrá resistencia de otros y también tuya, porque cambiar siempre genera resistencia.
pero la paz que viene después vale cada conversación incómoda, cada explicación, cada renuncia. Quiero terminar con esto y quiero que lo escuches con el corazón abierto. Dios no está buscando casas perfectas, está buscando casas rendidas, hogares donde Él gobierne sin competencia, donde no se mezcle luz con oscuridad, donde se diga con hechos, no solo con palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. Si haces esto, no te prometo que nunca tendrás problemas. Te prometo algo mejor, que no estarás solo, que tu casa será un lugar de refugio, que la atmósfera cambiará, que la paz volverá, que el descanso será real, que la fe se encenderá de nuevo. Porque cuando cierras puertas al enemigo, inevitablemente abres espacio para Dios. Y donde Dios entra, nada vuelve a ser igual. Y déjame añadir algo más, porque muchos creen que todo termina cuando quitas los objetos, cuando oras una vez, cuando haces una limpieza espiritual y listo. Pero la vida espiritual no funciona como una fumigación puntual, funciona como una vigilancia constante. Jesús mismo lo dijo cuando habló del espíritu inmundo que sale de una casa y luego vuelve, y si la encuentra vacía, regresa con otros 7 peores. No basta con sacar, hay que habitar. Por eso, después de limpiar, después de consagrar, después de decidir, viene lo más importante: sostener. Y sostener implica hábitos, implica disciplina, implica coherencia diaria. No puedes declarar que tu casa es de Dios y luego vivir como si no lo fuera, porque la autoridad espiritual no se hereda, se ejerce. Tu casa se protege con oración, sí, pero también con lo que se habla, con lo que se ve, con lo que se escucha, con el clima emocional, con la forma en que se resuelven los conflictos, con la manera en que se pide perdón, con la humildad para reconocer errores. Todo eso construye o destruye atmósfera espiritual. Hay hogares donde no hay símbolos oscuros, pero hay gritos constantes, hay desprecio, hay sarcasmo, hay ironía hiriente, y eso también abre puertas. Porque la oscuridad no entra solo por los ojos, entra por la boca, entra por el corazón. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y un hogar donde se habla muerte, aunque tenga imágenes santas, no es un hogar sano. Por eso esto no se trata solo de decoración, se trata de coherencia espiritual. Y aquí quiero hablarte directamente, sin rodeos. Si eres el responsable del hogar, si eres padre, madre, esposo, esposa, tienes una autoridad espiritual que no puedes delegar. No puedes esperar que el sacerdote, el pastor o el grupo de oración haga por ti lo que te corresponde hacer en tu casa. Tú eres el guardián del territorio que Dios te confió. En el Antiguo Testamento el sacerdote consagraba el templo, pero el padre consagraba la casa. Y ese principio no cambió. Tú decides qué entra. Tú decides qué se permite, tú decides qué se tolera, y Dios te pedirá cuentas por eso, no para castigarte, sino porque te dio una responsabilidad sagrada. Y no te sientas culpable si no lo sabías. La culpa paraliza, la convicción libera. Hoy sabes, hoy entiendes, hoy puedes hacer algo distinto. No mires atrás con vergüenza, mira adelante con decisión. Tal vez ahora mismo estás pensando en cosas específicas que tienes en tu casa. Tal vez el Espíritu Santo ya te mostró algo. No lo apagues, no lo racionalices, no digas después. El después en temas espirituales casi siempre se llama nunca. Empieza por lo que sabes. No intentes hacerlo todo perfecto. Hazlo sincero. Da pasos. Dios honra los pasos de obediencia, aunque sean pequeños. Y si después de hacer todo esto notas resistencia espiritual, no te asustes. A veces cuando se cierran puertas, el enemigo intenta intimidar. Pero recuerda esto: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No peleas desde la derrota, peleas desde la victoria. No necesitas gritarle al enemigo, no necesitas obsesionarte con él, solo necesitas mantener firme lo que decidiste, perseverar, permanecer, resistir, y él huirá. Quiero que te quedes con esta imagen. Tu casa es como un jardín.
Si no lo cuidas, las malas hierbas crecen solas. No tienes que plantarlas, aparecen. Pero las flores hay que sembrarlas, regarlas y cuidarlas. La vida espiritual es igual. El descuido produce desorden. El cuidado produce belleza. Hoy Dios te está invitando a cuidar, a proteger, a levantar murallas espirituales alrededor de lo que amas. No desde el miedo, sino desde el amor. No desde la superstición, sino desde la obediencia. Y si haces esto, si tomas en serio esta palabra, no solo cambiará tu casa, cambiará tu historia, porque los hogares consagrados forman generaciones firmes. Y Dios sigue buscando casas donde pueda habitar sin competencia, sin mezcla, sin reservas. Que cuando alguien cruce la puerta de tu casa no sienta tensión, no sienta peso, no sienta oscuridad, que sienta paz, que sienta descanso, que sienta algo distinto y que no sepa explicarlo, pero que tú sí sepas por qué. Porque cuando una casa le pertenece a Dios, se nota.